otra vez con ustedes en esta otra etapa de este culto particular del domingo 6 de septiembre. El culto que hacemos vía internet y que seguramente usted, o eso espero, lo va a estar observando en su casa cómodamente, orando, cantando, escuchando lo que tengamos para darle. Usted sabe, querido hermano, querido amigo, que David fue un rey buenísimo. Para Dios fue alguien muy obediente, para el pueblo de Israel alguien muy eficiente. Un rey que cuidó a la nación, que protegió el país. Entonces yo quiero esta noche leerles un salmo que tiene que ver con lo que David sintió luego de ser salvado por Dios en varias oportunidades. ¿Cómo cantaría usted? ¿Qué le diría a Dios si alguien lo persigue y usted se salva 4 o 5 veces de que ese que le persigue lo mate? Y usted se salva. Este es el caso de David. Saúl 2 veces le tiró una lanza y las 2 veces David lo vio, se agachó o se hizo a un costado, no tenemos el detalle, y la lanza golpeó la pared. En otra oportunidad fue perseguido con todo un ejército. Él tenía compañeros, David, pero de ninguna manera podían enfrentar a semejante ejército. Pero él 2 veces se acercó a Saúl y le demostró que tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. En otra oportunidad estaba él en su dormitorio, en su casa, con su esposa, la hija de Saúl, y Saúl mandó a alguien a matarlo, parte de su ejército. Al darse cuenta, su esposa le hace bajar por una ventana, otro caso más de huir por una ventana, y se volvió a salvar su vida. Entraron y cuando fueron a ver en la cama, su esposa había puesto una especie de estatua, la había tapado y parecía alguien acostado. Estas es las oportunidades de Saúl. Estoy contando 5. Escucha el Salmo 18 que David compuso en esta oportunidad. Dice la introducción, este cántico de David fue escrito en ocasión en que el Señor lo libró de sus múltiples enemigos, entre ellos de Saúl. Es decir, David está agradecido no solamente por salvarlo de Saúl, sino por salvarlo también de otros enemigos. El Salmo dice así: Señor, cuánto te amo, porque has hecho tantas maravillas en favor mío. El Señor es mi fortaleza, en la que puedo entrar y estar a salvo. Allí nadie podrá entrar a matarme. Él es la áspera montaña donde me oculto. Es mi Salvador, la roca en que nadie puede alcanzarme, torre de salvación. Él es mi escudo. Es como el cuerno poderoso de un toro de lidia. Basta que clame a él para ser librado de todos mis enemigos. Alabado sea el Señor. La muerte me encadenó y torrentes de maldad se lanzaron poderosos contra mí. Atrapado e indefenso, luchaba yo contra las cuerdas que me arrastraban hacia la muerte. En mi angustia, clamé al Señor pidiendo ayuda, y Él me escuchó desde el cielo. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces, sigue el Salmo, la tierra vaciló y se bamboleó, y las montañas se sacudieron y temblaron. Cómo se estremecieron cuando ardió su ira. Humo le salió de las narices, espantosas llamas salieron de su boca e incendiaron la tierra. Él dobló los cielos y acudió en mi defensa. Bajo sus pies
había densas tinieblas. Cabalgando en querubines, acudió presuroso en mi auxilio sobre las alas del viento. Se envolvió en oscuridad y ocultó su avance con espesas nubes oscuras como aguas enlodadas. Súbitamente el esplendor de su presencia rompió de entre las nubes con el relámpago y con enorme granizada. El Señor tronó en los cielos. El Dios que está sobre todos los dioses ha hablado. ¡Qué de granizo! ¡Qué de fuego! Lanzó las tremendas flechas de sus rayos y derrotó a todos mis enemigos. Miren cómo huyen. Luego a su mandato, oh Señor, el mar retrocedió en la playa. Sonó tu aliento como trompeta y las profundidades quedaron desnudas. Desde lo alto extendió su mano, me tomó y me sacó de mis grandes tribulaciones. Me rescató de las aguas profundas. Me liberó de mi recio enemigo, de los que me odiaban, a mí que estaba indefenso en manos de ellos. El día de mi mayor debilidad me atacaron, pero el Señor me socorrió. Me llevó a un sitio seguro porque en mí se deleita. El Señor me recompensó porque hice lo recto y fui puro, porque yo he cumplido sus mandatos y no he pecado dejando de seguirlo. Mantuve celosamente todas sus leyes, no rechacé ni una sola. Hice cuanto pude por guardarlas todas y me abstuve de hacer el mal. El Señor me ha retribuido con sus bendiciones porque yo hice lo correcto y soy de corazón limpio. Esto lo sabe Él, pues observa cada paso que doy. Señor, qué misericordioso eres con los misericordiosos, y no castigas a los que huyen del mal. A los puros das bendiciones y dolor a quienes abandonan tus sendas. Libras a los humildes y condenas a los orgullosos y altivos. Has encendido mi lámpara. Has convertido mis tinieblas en luz. Ahora con tu fuerza puedo escalar cualquier muro, atacar cualquier ejército. ¡Qué grandioso es Él! ¡Cuán perfecto en todo! Todas sus promesas se cumplen. Es escudo para todo aquel que tras Él se refugia. Porque, ¿quién es Dios sino nuestro Dios? ¿Quién es roca como Él? Él me llena de fortaleza y me protege por donde quiera que voy. Hace mis pies tan seguros como los de la cabra montés en las laderas. Me lleva a salvo por los riscos. Me prepara para la batalla y me da fuerza para tomar un arco de bronce. Me has dado tu salvación como escudo. Tu mano derecha, oh Señor, me sostiene. Tu bondad me ha engrandecido. Has hecho amplias gradas bajo mis pies para que no resbale. Perseguí a mis enemigos, los alcancé y no me volví hasta vencerlos a todos. Los clavé a la tierra, todos fueron impotentes ante mí. Les puse el pie sobre el cuello, porque tú me has armado con fuerte armadura para la batalla. Mis enemigos tiemblan ante mí y caen derrotados a mis pies.
Los hiciste volverse y huir. Destruí a cuantos me odiaban. Gritaron pidiendo ayuda, pero nadie se atrevió a rescatarlos. Clamaron al Señor, pero Él se negó a responderles. De modo que los hice polvo y los lancé al viento. Los arrojé como basura del piso. Me diste la victoria en toda batalla. Vinieron las naciones y me sirvieron. Hasta los que yo no conocía vinieron a postrarse ante mí. Extranjeros que nunca me han visto se someten al instante. Temblorosos acuden desde su fortaleza. Dios vive, alaben al que es mi gran roca de protección. Él es el Dios que castiga a quienes me dañan y somete a las naciones ante mí. Él me rescata de mis enemigos, me exalta sobre ellos, me guarda de tan poderosos adversarios. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. Muchas veces me has librado milagrosamente, a mí, al Rey que has elegido. Has sido amoroso y bueno para conmigo, y lo serás para con mis descendientes. Hermosa palabra, hermosa. No dice gracia en ningún momento David. Todo alabanza y descripción de la protección. Damos gloria a Dios por esta palabra. Vamos a estar siguiendo a la próxima etapa de esta reunión. Muy bien. Hoy me toca reemplazar a Mary. Ella está cuidando a su mami, a nuestra querida Hermelinda, que está internada. Así que voy a hacer lo posible para hacer un buen papel, decoroso papel. Pero la gloria no es para mí ni para ella, sino siempre es la gloria de Dios. Hay un viejo coro, una vieja canción muy cortita, que es muy íntima frente a Dios, y es mirarte solo a ti. Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Quiero repasarla con el que la conozca. Tiene sus años, sus décadas, tengo que decir, pero es un hermoso tema para cantar con los ojos cerrados, si usted quiere, ¿eh? Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Si lo miramos, tenemos que amarlo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no amar a nadie más. Seguir tu caminar, Señor.
seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. El intento es lo que vale, ¿por qué? Pero la gloria es para el Señor. Amarlo, mirarlo, seguirlo. ¿Cómo lo miramos? En espíritu. ¿Cómo lo amamos? En espíritu. ¿Cómo lo seguimos? Ahí sí son nuestros pasos haciendo la voluntad de Dios. Apréndalo, lo tiene ahora lo tiene grabado, así que lo puede escuchar varias veces. Inclusive puede buscarlo allí en internet, seguramente lo va a encontrar por alguien y cantado mucho mejor, seguramente. Y un tema que estoy cantando últimamente y me encanta es Eres suficiente. Qué bueno tener a Dios y que Él sea suficiente. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Lo repetimos, eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Eres suficiente, eres suficiente para mí. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. En tus manos, yo estoy seguro, por siempre en tus manos. Ni lo alto, ni lo profundo podrán separarnos. Apasionados, desesperados, por ti estamos. Oh,
Señor, nuestro corazón quiere abrirse delante de ti a pleno y que tu Espíritu Santo aproveche este tiempo, Señor, en nuestra vida. Tú sabes, no siempre estamos dispuestos, pero el salmista decía, mi corazón está dispuesto, mi corazón está dispuesto. Hoy estamos dispuestos, Señor, para que tú obres en nosotros, para que nos transformes con tu gran poder y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a tener un tiempo más en nuestro culto vía internet. Amén. Ahora nos toca tener la meditación, la reflexión en la palabra del Señor. Y bueno, como ustedes sabrán, el domingo próximo pasado estuve participando de la cadena federal de oración y ayuno por Argentina. Me habían pedido que tratara un tema de la iglesia, lo expuse, espero que alguno lo haya podido ver. Allí, luego de varios días de oración, de búsqueda de Dios, bueno, llegué a tener esa palabra que creo que es la que tal vez necesitamos más nosotros aquí en Crespo que en toda Argentina, no sé. Posiblemente sea así. Uno se deja guiar por lo que el Señor le va mostrando, palabra, una palabra, otra palabra. Y bueno, así que recíbalo y crezca con la palabra de Dios, porque para eso nos ha sido dada la Biblia, toda la Biblia. Es maravillosa, este libro es maravilloso porque trata todos los temas. Hoy quiero conversarles sobre un acontecimiento que pasó cuando Samuel, el famoso Samuel, elogiado por Dios, de alguna forma él sobresalió y apareció, ya sabemos de qué manera, su mamá no podía tener hijos, le pidió un hijo a Dios, por eso Samuel significa pedido a Dios, y cuando Dios le contestó y llevó a ese niño, posiblemente muy pequeño, 3, 4 o 5 años, algo así, ya quedó a cargo del sumo sacerdote que había, que se llamaba Elí. Lo más tremendo que pasó Samuel en los primeros tiempos, él fue muy obediente, hacía todo lo que le decía Elí y posiblemente también obedecía a los hijos de Elí, que eran dos. Elí ya era un hombre anciano, ya no atendía a los cultos o los sacrificios. Sus hijos se encargaban de esa tarea. Lo cierto es que el famoso encuentro de Samuel con Dios es cuando él va a dormir y Dios le dice, Samuel, Samuel. Y él, pensando que era Elí, se levantaba, iba y Elí, ¿qué necesitas? Y Elí dice, no, yo no te llamé, anda a dormir. Y eso pasa 3 veces. Pero ya la tercera vez Elí se dio cuenta y le dijo a Samuel, si te vuelve a llamar, dile, habla Señor porque tu siervo oye. Es decir, Elí se dio cuenta que era Dios directamente que estaba hablando. Seguramente Elí tenía en su memoria acontecimientos de su pasado. Pero en ese momento las cosas para Elí no estaban bien porque sus hijos no se portaban bien. Efectivamente, Samuel recibe la palabra y todo lo que recibe no es para la vida propia de Samuel, sino que Dios le va a revelar lo que va a hacer con Elí y con los hijos. Los hijos van a morir el mismo día. Dios está desencantado con Elí porque no ha corregido a sus hijos. Así que al otro día Elí le dice, me tenés que decir todo lo que Dios te dijo, no me ocultes nada. Y Samuel, que era obediente, le dijo todo. Y Elí dijo, bueno, hágase la voluntad de Dios. ¿Qué habrá pensado Elí? ¿Habrá creído que Dios le había hablado? Lo cierto es que no cambió las cosas.
¿Vieron cuando Dios nos habla y nos muestra algo y nos estamos diciendo esta es la última oportunidad que tenés, corregite ya? Tal vez había siempre los anuncios, los mensajes de Dios, veo en las escrituras que son una oportunidad más. Si alguien allí se arroja a los pies de Dios, por decirlo de alguna manera, se arrepiente, se humilla delante de Dios, es posible que todavía Dios pueda escuchar su oración y cambiar. Por lo menos cuando los juicios de Dios están dados, difícilmente, no conozco caso que Dios lo cambie, pero sí los posterga. Tremendo, el carácter de Dios es maravilloso. Así que es un aprendizaje esto. Si Dios alguna vez nos ha dicho algo y no hemos obedecido y sentimos que Dios nos está hablando otra vez, yo digo, cuidado, no vaya a ser que sea la última oportunidad. Para Elí lo fue, pero él pareciera no haberse inmutado, porque todo lo que Dios le reveló a Samuel ocurrió. De la forma más extraña, porque para ir a pelear una guerra, decidieron los israelitas tomar el arca y transformarla en un amuleto, transformar el arca en la suerte. Si llevamos el arca, Dios nos va a bendecir. Sí, invocaban a Dios, pero Dios no precisaba que llevaran el arca que Él había prometido estar. Es cierto, Él había prometido estar en esa arca. La cuestión es que Dios reveló poco tiempo después, reveló su voluntad y su desagrado. Esa arca fue robada, se apoderaron los filisteos de esa arca y se la llevaron. Y como escuché en una palabra alguna vez, cuando un ejército en la antigüedad conquistaba a otro ejército y le robaba los dioses, el arca no era el dios. Para los filisteos era el dios del arca, pero para los judíos era el arca de Dios. Diferente manera de expresar cada uno. Para los filisteos que estaban acostumbrados a la idolatría, el arca era Dios, pero la enseñanza del pueblo israelita era que Dios les daba el arca para prometerles que iba a estar allí. Bueno, ellos quisieron llevar a Dios a la guerra y fracasaron, porque no era el método de Dios. Dios no lleva una caja para pelear contra un enemigo, pero sí llevaba esa caja en el santuario para bendecir a la población y que cuando rindieran culto llevaran sacrificios como se hacía en aquel momento, Dios se les revelara porque Él estaba allí. Pero llevarlo a la guerra, error. Ahora, ¿qué pasó con los filisteos? Ellos felices se llevaron el trofeo. Vencimos al Dios de los israelitas. Y llevaron el trofeo y lo pusieron en el templo de ellos, donde estaba el monumento erigido a un dios llamado Dagón. Allí lo pusieron. Van a dormir, luego de festejar la victoria, al otro día se levantan y esa estatua de Dagón estaba caída, postrada a los pies de la caja. Y ya pensaron, dijeron, ¿qué pasa acá? Bueno, enderezaron a Dagón, lo pusieron en su lugar. Pasó un día otra vez, se fueron a dormir. Al segundo día fueron a ver y otra vez había caído la estatua y se había partido en 3 pedazos. Así que ellos tomaron una decisión. Respetaban mucho a su Dios, creían que ese Dios era fiel, era una estatua. Son ídolos que la Biblia dice
Tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan. Bueno, pero ellos confiaban en ese ídolo. Así que dijeron, sospecharon, acá está pasando algo. El arca está quietita, pero nuestro Dios, nuestro ídolo, caído. La última vez, roto. Empezaron a decir, acá hay algo extraño. Entonces, lo llamaron a sus adivinos, a sus sacerdotes, como todos los dioses en la antigüedad, tenían gente consagrada y llamaron a ellos. El arca dice, 1 Samuel 6, el arca permaneció en el territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Dicen ellos, ¿no? Díganos, ¿cómo devolverla a su país? Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, sugirieron los adivinos y los sacerdotes que fueron consultados. Envíen una ofrenda por la culpa. La palabra culpa aparece acá. La culpa de haberse llevado algo que no es de ustedes. Para que la plaga se detenga. ¿Qué es esto de la plaga? Resulta que en ese periodo empezaron a aparecer tumores en muchísimos filisteos. Algunos morían, otros no, pero sufrían tremendamente. Así que analizaron qué le estaba pasando. Bueno, de acuerdo al detalle de la Biblia, porque la sugerencia que le dan es que hagan ratones de oro y tumores de oro. Ratones de oro y tumores de oro. ¿Por qué? Y acá viene una explicación ayudado por la ciencia. Los tumores posiblemente eran producidos por la peste bubónica. Los ratones, los que habían invadido el país, traían esto. La peste bubónica es le llamaban plaga negra en Europa, le llamaron así cuando a través de la vida del medievo allí, de la Edad Media, la gente vivía muy sucia, las ratas caminaban en las mesas por todos lados, pero esas pulgas que tienen las ratas que chupan la sangre le transmitían a las ratas la enfermedad y las ratas la transmitían a las personas. La peste bubónica es tremenda, es una bacteria que produce un daño muy serio en el ser humano y llega a matar a muchas personas. Como dije, murió la tercera parte de Europa porque no tenían defensa contra eso. ¿Conoce el tema de plagas? No hablemos de Argentina, no, ni del mundo hoy. Bueno, eso sí que fue una epidemia porque no se sabe si ocurrió en otro país, si no hubiera sido pandemia. Pero allí los filisteos tuvieron un brote de tumores provocados por el contacto con ratas infectadas por la peste bubónica. Escuché un comentario de que la peste bubónica produce un agrandamiento de los ganglios. Por ejemplo, en la parte de las axilas, estos ganglios que tenemos aquí, pueden llegar a tener, producto de esa peste, el tamaño de un huevo de gallina. Imagínese usted, los brazos con un globo acá abajo no se pueden bajar. Y además tenemos ganglios en la ingle. Si se inflaron esos también, tampoco se podían sentar, era absolutamente incómodo, no podían trabajar los que no estaban muy afectados, los que estaban afiebrados, esos estaban en la cama allí y se estaban contagiando unos con otros. Filistea tenía 5 ciudades, importantes las 5. Cada una tenía un rey. Se juntaba, todo eso era Filistea y eran hermanos entre ellos y formaban un ejército con los soldados
de esas 5 ciudades a la orilla del mar Mediterráneo, o el mar Grande, como se llamaba entonces. Así que estas 5 ciudades la tenía uno al arca donde estaba el templo, y comenzaron a decir, se la vamos a llevar a la otra ciudad. Y lo de la otra ciudad, cuando se enteraron, dijeron, no lo traigan acá. No, ya sabían. Así que aquellos que estaban consultando le dijeron, háganse un carro nuevo que nunca haya sido usado. Traigan 2 vacas que tengan terneros y pónganla allí. Lancen la carreta, chileen las vacas que se vayan. Si el Dios de Israel quiere que el arca vuelva, las vacas van a ir hacia el territorio israelí. Y aunque los novillos le estén gritando atrás, los terneros, mejor dicho, y si las vacas siguen y no oyen a su ternero, es que Dios las está llevando. Efectivamente pasó eso. ¡Cuánta sabiduría! En gente que adora ídolos. En realidad imaginaron todo eso, pero estaban probando a Dios. Vamos a ver si es cierto que es el arca el problema. Si el Dios de Israel quiere recuperar el arca y llevársela otra vez a su pueblo, Él va a manejar las vacas. Podía haber pasado todo lo contrario, que las vacas tomaran para cualquier lado, y en ese caso hubieran dicho, entonces esto fue un accidente de la vida nomás, lo tenemos que aguantar hasta que se pase. Bien, la cuestión es que el carro fue y entró a una ciudad, la primera ciudad israelita que había, y los pobladores de esa ciudad se alegraron cuando vieron el arca, todos sabían, y estaban entristecidos porque el arca había sido tomada por los filisteos. Lo cierto es que, lo estoy leyendo poco la Biblia para aprovechar el tiempo corto que tengo para explicarlo, pero usted lea todo el capítulo 6, todo el capítulo 6. Si quiere, lea el 5 también, para que entienda toda la historia. La cuestión es que llegó el arca allí y esos israelitas no estaban tan acostumbrados a manejar el arca ni todas las cosas, así que se sintieron curiosos. Había una cosa que el israelita nunca podía hacer. No debía jamás ir a levantar la tapa del arca para ver lo que había dentro. No podían, estaba prohibido por Dios. Era tarea de los sacerdotes, inclusive levitas, de llevar el arca. Ninguna otra persona del pueblo podía tocarla. ¿Qué hicieron? Fueron a mirar lo que había dentro. ¿Qué ocurrió? Otra plaga ahora en el pueblo de Israel. Tremendo esto, ¿verdad? Una plaga tras otra. En este caso no sabemos cómo fue la plaga, si fue peste bubónica o qué. La cuestión es que murieron. Acá dice una cifra que estuve consultando porque me pareció exagerada. Dice 50.070. En realidad ya hay algunas Biblias que dice 70. Porque se ha comprobado o hay una sospecha de que alguien copió mal allí. No sé los números, sé cómo se escriben los números en hebreo, pero francamente no tengo idea. Los leí alguna vez, me dieron una clase alguna vez, pero retenerlo en la cabeza todavía no, tendría que volver a estudiarlo. La cuestión es que esto ocurrió así y es para pensar, ¿no? Es para pensar. Los idólatras, en este caso, tuvieron el arca con la promesa de la presencia de Dios. Algo estaba pasando y no tuvieron el valor de abandonar a su Dios y entregarse a este Dios. Este es el Dios verdadero. Lo vieron obrar. Era terrible lo que les mostró. Pero
Dios es el Dios del arrepentimiento. Posiblemente ellos no hayan conocido de que Dios es el Dios del arrepentimiento. Porque si se hubieran arrepentido, hubieran arreglado las cosas, hubieran invitado a los israelitas que fueran a buscarla y le hubieran dicho, queremos convertirnos al Dios de ustedes, a pesar de que le habían ganado la batalla. Pero el ignorante en cosas espirituales mantiene su ignorancia. No aprovecharon. Y el pueblo israelita, que sabía muy bien el valor del arca, que sabía muy bien el carácter de Dios, rompieron reglas, tremendas reglas, y murieron unas cuantas personas en aquel lugar. Tuvo que pasar algunos años para que esa arca fuera trasladada de aquel lugar. Fue llevada a otro sitio donde había un sacerdote, un levita, y allí sí no pasó más nada porque estaba en manos de quien tenía que tenerlo, alguien de la tribu de Leví, y hubo bendición en ese lugar. Después va a ser David, que con el tiempo hará todo. Él tenía el deseo enorme en su corazón de llevar el arca de Dios a Jerusalén. Y lo va a lograr, pero no sin tropiezo. Tuvo también un tropiezo. Alguien murió, una persona, por haber puesto la mano en el arca, que se tropezaba el carro, se estaba a punto de caer, pero no lo estaban llevando los sacerdotes, y era el pueblo israelita. Ya habían olvidado de consultar la ley. Ahí David dice, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó eso? Alguien le dijo, porque no fueron los levitas a llevar. La tienen que llevar en el hombro. Tenía varas la caja. La apoyaban en su hombro y la trasladaban a puro hombro nada más, entre 4 sacerdotes. Seguramente se iban turnando, pero ellos tenían que ser. David luego corrige su error y allí llega el arca. Saben que el arca está desaparecida. Ha habido intentos de encontrarla porque han encontrado escritos, pensamientos, palabras. No se sabe dónde está. Hasta películas ha habido fantasiosas diciendo, pensando que el arca estaba en determinado lugar. Ahora, el arca representa la presencia de Dios, el lugar santísimo, el lugar de la morada de Dios. Es el lugar al cual Jesucristo rompió el velo para que todos podamos entrar. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo que separaba el lugar santísimo del santo quedó abierto, el espacio, y ahora estamos invitados a ir a ese lugar. Es decir, no tenemos el arca, tenemos a Dios. A Él hay que ir. El arca era un símbolo. Cuando llegó Jesús, todos los símbolos del templo pasaron a segundo plano. Siguen siendo importantes porque son ejemplos, son ilustraciones, son muestras de lo que Dios estuvo ideando con el tiempo. Yo digo ideando, proyectando, profetizando. Cuántas cosas Dios dijo de lo que iba a ocurrir cuando viniera Jesús, el Mesías. Querido hermano, hay que llegar a Jesús. Tener cosas sagradas en la vida y no saber qué hacer con ellas es peligroso. Les pasó a los filisteos. No supieron qué hacer y no estaban dispuestos a renunciar a su falsa religión. Los israelitas recibieron, se alegraron, pero cometieron torpezas. Y el arca no llegó en ese lugar a donde estaba el templo de Dios en ese momento, que estaba en Silo. Yo dije Jerusalén, pero eso fue con David.
pero en ese momento el templo estaba en Silo, que era donde estaba el sacerdote Elí, que mencioné, que murió también cuando se enteró de la muerte de sus hijos, y luego quedó Samuel, que ya era un profeta, y heredó, por decirlo así, no creo que sea la palabra correcta, recibió la continuidad del manejo espiritual de la nación. Aquel hijo pedido por Ana, deseado por su esposo y prometido o asegurado cuando Elí, luego de reprenderla a Ana le dice: no, Señor, no estoy borracha. Ella estaba gimiendo, tirada en el suelo, llorando posiblemente. Y Elí interpretó que estaba borracha. Tremendo falta de discernimiento de aquel hombre, ¿no? Pero luego le dice: que sea hecho lo que le pediste a Dios. Y fue hecho. Vino Samuel. Allí en Silo estaba el arca, de allí la llevaron como amuleto y allí volvió después, no, perdón, ya no volvió allí, sino que quedó en casa de un levita por años hasta que David la va a llevar. Lo santo es de Dios. Y no le tires perlas a los chanchos o a los cerdos, decía Jesús, ¿no? Es decir, lo sagrado, lo que está apartado, consagrado a Dios, eso estaba apartado, consagrado a Dios. No sería para otra cosa, solo para el culto a Dios. Ese era el sentido del arca. Hoy está Jesús en los cielos, intercediendo por nosotros. No precisamos un arca de madera, simplemente hace falta que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado nos conduzca a la presencia del Padre y del Hijo en los mismos cielos. Sé renovado, querido hermano, sé renovado. Estas son historias muy lindas para comprender. Hay muchos detalles más, pero vale la pena analizarlos, porque los filisteos regalaron ratones hechos de oro, tumores, esa forma posiblemente que veían de los que tenían los ganglios, hicieron oro fundido y dieron un molde y construyeron cinco ratones, cinco tumores para pagar la culpa de haberse quedado con algo que no era de ellos. Interesante, ¿no? Interesante la historia, interesante saber cómo Dios mira nuestro corazón. Quiero orar. Señor, hemos escuchado tu palabra, le estoy desafiando a los hermanos a que lean estos pasajes de 1 Samuel 5, 6, tal vez el 4 también, para entender toda la historia. Señor, tú eres maravilloso, tu palabra es perfecta. Todo lo que está aquí nos asombra. Gente que pudo conocerte y no aprovechó la oportunidad. Gente que te conocía y cometió imprudencias. Señor, permite que hoy que te conocemos seamos verdaderamente prudentes y cuidemos nuestra vida delante de ti. Respetemos tu palabra. Gracias por la palabra que he recibido estos días, donde a ti te gusta la obediencia. Alguien predicó, Señor, en la cadena federal de oración y ayuno por Argentina. A Dios le interesa la obediencia y que aquel que obedezca tenga capacidad para tener compasión. Ayúdanos a hacer esto, Señor. Te bendigo y bendigo a mis hermanos. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Dios le bendiga, hermanos. A Él sea la gloria. Amén.